Hola, hola, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por estar en esta instancia, en este su programa Día a Día. Televisión abierta, 15.1 BPB, bendecido para bendecir. Como Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, en este su espacio, la entrevista de la semana, quiero que vean este video. Hola, hola. En esta instancia, como todos los programas que hemos tenido ya de la entrevista de la semana, no estoy solo, siempre estoy bien acompañado, gracias al Señor. En esta instancia me acompaña el capellán René Sandoval. Un gusto, gran bendición, una gran bendición a toda la audiencia que va a participar de esta conversación. Somos de la Comisión de Capellanes Internacionales y un gran abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, René, por estar compartiendo con nosotros. Como en cada entrevista de la semana tenemos un invitado especial. En esta oportunidad tenemos un invitado joven. ¿Qué más puedo decir? Le conozco desde hace muchos años. Cuando era muy pequeñito, andaba entre medio de las bancas, un tanto desordenado por ahí, de repente se portaba medio mal en los cultos, pero increíblemente fue creciendo, fue obviamente madurando. Vi su crecimiento en la iglesia a la cual pertenezco y me siento muy privilegiado de poder compartir la entrevista de la semana con el pastor Enzo Muñoz. Dios te bendiga, Enzo. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es una bendición estar acá acompañándoles en esta invitación de la Comisión de Capellanes. La verdad es una bendición. Muchas gracias por este espacio que me dan y por tener esta conversación que va a bendecir. Yo sé que va a bendecir a quienes nos escuchan. Pastor Enzo, cuéntanos un poquito de tu vida. Yo dije algo, te amarré al tiro, diciendo que era de un mocosito chico ahí, desordenado y todo. Es lo que yo obviamente me acuerdo, pero también debo rescatar en él que después fue un joven que fue madurando y creciendo en el Señor. Y hoy día, cuéntanos, ya un hombre casado con hijos, cuéntanos un poquito de tu vida, un poquito personal. Sí, así es. Bueno, yo mi historia parte en la iglesia muy pequeño. A los 5 años mi abuela me empieza a llevar a la escuela dominical y ahí empezó mi vida en las bancas de la iglesia. Lo desordenado no se me ha quitado mucho, la verdad. Sigo igual de desordenado, pero modelado por la gracia del Señor. Espero que mi esposa que esté viendo diga amén. Y dentro de todo hemos ido conociendo al Señor en esa esfera. Me crié en una iglesia en Quinta Normal, el Templo Shalom, una iglesia en la que aprendí muchísimo. Conocí muchos hombres del Señor que impactaron mi vida. Y en eso va surgiendo mi búsqueda también de querer servir al Señor. Y en eso hice de todo lo que se podía hacer en una iglesia, desde limpiar hasta hacer clases, fui ministro de música, fui líder de jóvenes, hice todo lo que se podía hacer, hasta actué de burro en una obra de teatro para la Navidad. Me morí de calor, pero estaba fantástico la experiencia en mi búsqueda por servir al Señor, y en algún minuto el Señor llega a nuestro encuentro. Hay un llamado profundo para servir a la juventud y también para desarrollar una pastoral que pudiera dar respuestas un poquito a una juventud que en ese tiempo ya era inquieta y tenía muchas preguntas.
y que a veces no habían tantas respuestas. Y en eso el Señor nos fue impulsando. Después conocí a mi esposa, a la que hoy es mi esposa. Hoy actualmente llevo 12 años de casado con la mujer más hermosa del planeta y sus alrededores, que es mi esposa bella que está en casa. Tengo 2 hijos hermosos, Florencia de 9 años, Julián de 6. Y así que aparte de lidiar con jóvenes en la iglesia, aparte de lidiar con las vicisitudes propias de la pastoral, tengo que ser un muy buen esposo y además tengo que ser un muy buen padre. Así que estamos en ese proceso, hermanos, ya grandes, ya más grandes, más adultos, pero felices de estar sirviendo al Señor en este tiempo. Enzo, quiero decirle a todos aquellos que nos están viendo ahí atrás, por supuesto, que tenemos un líder juvenil a nivel nacional. Él es líder de la Generación Emergente, un grupo grande a nivel nacional de iglesia, y él también tiene un cargo latinoamericano como líder juvenil. En relación a este cargo que tú desarrollas, Enzo, quiero decirte, bueno, que para nadie no es novedad que estamos enfrentando varios inconvenientes en cuanto a la renovación ministerial y la falta de interés de los muchachos y de los líderes juveniles actualmente no hay una proyección hacia el futuro a desarrollar una carrera ministerial. Eso lo hemos visto a grandes rasgos. Es escaso y la realidad que una pastoral es cada vez más compleja. En virtud de ese contexto, ¿por qué pareciera que la mayoría de los jóvenes se están como descartando, incluyendo en este ejercicio de ejercer un trabajo pastoral e incluso aquellos que también son hijos de pastores? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es una pregunta bien compleja, pero que tiene ciertas respuestas que yo desde mi peregrinar trabajando con la juventud en estos últimos 20 años, quizás podría aportar algunas miradas. Yo no creo tener la verdad absoluta, pero sí creo que hay ciertas cosas muy puntuales que han ido marcando un poco esta tendencia de que la renovación ministerial cada vez esté siendo más compleja. La primera de ellas es porque enfrentamos un cambio de siglo que nos sorprendió y que a veces creo que la iglesia se dio cuenta 20 años después que habíamos entrado al siglo XXI y que con ello una generación completa de jóvenes que partieron en un mundo análogo. Estoy hablando de los siempre, no sé si bien catalogados millennials, que tuvo su niñez en un mundo análogo y que transitó toda su adolescencia a un mundo digital. Una generación que creció en otro contexto, incluso social, en Chile, en un contexto de democracia libre, otros espacios, y eso generó también un cambio en los paradigmas de cómo ellos entienden las dinámicas, por ejemplo, del liderazgo, las dinámicas de las posiciones, y empezó a crecer una generación que probablemente que entendía que el liderazgo era más bien asociado a la integridad, estaba más asociado a ver si yo te creo o no te creo como líder, más que simplemente yo obedecerte porque tú tienes un cargo o una posición. Creció una generación que no va a decir sí, pastor, amén, porque el pastor dijo que tenía que ser así, sino que va a empezar a cuestionar, va a empezar a preguntarse, va a empezar a tener preguntas donde probablemente no van a encontrar respuesta, y eso va a empezar a generar una suerte de fricción que desde mi punto de vista va a empezar a generar una brecha generacional que ya naturalmente la tenemos cuando hay una separación de 10, 20 años, pero que se empezó a hacer mucho más grande y empezó también a mirar con cierta distancia esas esferas del liderazgo, esos estilos del liderazgo. Eso por una parte. Por otro lado, creo que también hay una realidad en esta generación que por ser probablemente primera generación de universitarios para muchas familias, vieron en su carrera universitaria, en su carrera profesional, una estabilidad económica, una estabilidad familiar que a veces el ministerio no ofrece de manera tan generosa, voy a decirlo de esa manera, para los pastores. Y algunos dijeron, bueno, este no es el camino que yo quisiera tomar. Yo la verdad que hoy día tengo mi carrera, tengo mi profesión, voy a tratar de aportar
en lo que pueda, pero no voy a sacrificar ni familia, ni espacios, ni estabilidad emocional, ni estabilidad económica por una carrera ministerial. Para muchos esto puede ser una decisión bastante fría, bastante compleja, porque dicen, mira, estos muchachos ya no aman el ministerio, no aman al Señor. Yo diría que no, yo diría que están respondiendo a elementos que son propios de su generación, y también porque no se trabajó intencionadamente, que eso es el tercer punto, que no hubo una transición intencionada para poder potenciar la renovación del liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no, hoy día los muchachos, o mi generación, creció en la iglesia sin que nosotros fuéramos un proyecto ministerial para alguien más que nos pudiera mentorear, que nos pudiera impulsar, que nos pudiera enseñar. La mayoría de los pastores que han surgido de esta generación, no todos, hay muchas excepciones, no han sido personas que han sido conducidas o mentoreadas intencionalmente, sino que han tenido un despertar en su llamado con el Señor, han buscado la manera de servir al Señor, y han habido evidentemente hombres del Señor que han abierto las puertas para ellos, pero no se ha trabajado intencionadamente, o no se trabajó intencionadamente. Es decir, ¿cómo hacemos para que estos muchachos se incluyan? ¿Cómo lo hacemos para integrarlos efectivamente? ¿Cómo lo hacemos para que vean en el ministerio una opción efectiva, para una opción de vida efectiva posible para desarrollar su vida personal y sus familias? Yo creo que pueden haber muchas razones más, pero creo que esas tres para mí son importantes, y creo que es la razón por la que incluso, y en eso incluyo a los hijos de pastores, que han visto mucho más de cerca esta realidad de la inestabilidad en términos del desarrollo familiar por el tema financiero, la inseguridad que implica, o las presiones sociales que implica la pastoral, donde es el hijo del pastor, ojo con esto con la familia, las complicaciones propias que tiene el ministerio y que tiene trabajar con gente, que a veces es bastante poco, ¿cómo decirlo?, bastante mal pagado, y que en ese sentido no quieren repetir la historia. Entonces, quizás puede sonar, insisto, puede sonar para algunos que nos escuchan algo muy frío, pero es una realidad que si no la analizamos desde ese punto de vista, o con esos paños fríos, podemos caer en emocionalismos donde simplemente vayamos condenando a esta generación porque no quiere el ministerio, porque no busca al Señor, porque le gusta la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que hay razones de fondo que creo que es importante discutir para no repetir esto con las generaciones que vienen. Y ese para mí es lo más relevante. Correcto. Estimado siervo Enzo, primero que nada felicitarlo, ¿cierto?, por el cargo que va a desempeñar. Y obviamente no es un tema menor porque va a estar a cargo de jóvenes, ¿cierto? Un rango etario que seguramente viene de los 18 hacia acá, no sé si se proyectan más hacia de adolescencia. Tenemos ¿sí? Así, adolescentes desde 13 a 17, 13 a 17 y de 18 a 30 años más o menos. El tema de trabajar en forma intencionada, obviamente que eso no se dio en nuestra generación, y no sé si se esté dando en los líderes de ahora. Obviamente, en el caso suyo, va a trabajar en forma intencionada, de tratar de entregar bien esta idea, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si no hay simplemente o sea, las personas no... Los líderes no trabajan en forma intencionada y siguen con el formato antiguo de pastorado? Sí, mire, para mí en lo particular, siervo, es una cuestión más de fondo que de forma. Las formas, la verdad, pueden variar y pueden ser, y cada generación va a responder a distintas formas de acuerdo a su contexto. Nosotros vemos, por ejemplo, en las iglesias tradicionales, pentecostales tradicionales nuestras, muchos jóvenes, y no los vemos ni con zapatillas ni con polera en sus cultos. Los vemos con traje, los vemos cantando canciones tradicionales y llenan espacios. Entonces, para mí el tema de las formas responde más bien a cuestiones muy circunstanciales, a cuestiones muy de contexto específico, a las distintas tradiciones de nuestras denominaciones en Chile y en Latinoamérica. Entonces, para mí las formas no es el punto, para mí es el fondo. Y tiene que ver con cómo nosotros logramos mirar hacia el futuro. El tema que hoy día, desde mi punto de vista, si no cambiamos y no modelamos la mirada cortoplacista que tenemos de la iglesia, donde miramos hacia atrás anhelando una gloria pasada,
donde vivimos en presente lamentando porque a veces no estamos viviendo lo que algún día vivimos, pero no ponemos los ojos en el futuro. Y el futuro va a necesariamente hacernos responsables de quienes vienen, y en un futuro que no viene en 10 años, un futuro que ya está con nosotros. Como dije en alguna conferencia a pastores, un futuro que se sienta en nuestras bancas todos los días, un futuro que va a su iglesia todos los domingos, un futuro que hoy día tiene 12, 13, 14 años, 17 años, 20 años, es un futuro que está acá, no está mañana. Entonces hay cuestiones que hay que hacer hoy, y una de ellas es cambiar la perspectiva en términos de empezar a mirar hacia dónde van los próximos 20 años de la iglesia. Miren, los movimientos, y aquí me voy a meter en un tema complicado, espero que me vuelvan a invitar después de esto. Los movimientos, por ejemplo, de género en Chile, van a la primera infancia no porque estén pensando en afectar tanto el presente de la sociedad. Ellos están modelando la sociedad de los próximos 20 años, porque están mirando el futuro. Por eso están interesados en ir a la primera infancia. Por eso que los movimientos ideológicos políticos están atacando muy fuerte, por ejemplo, a nuestros adolescentes en las escuelas. Porque están mirando el futuro. Y nosotros como iglesia seguimos anhelando las cuestiones que vivimos antes. Y se nos olvida que de alguna u otra forma el futuro siempre es mejor. La vida cristiana es mejor. La Escritura dice que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en ascenso, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo, vamos avanzando, vamos multiplicándonos, vamos mejorando siempre hacia el futuro. La tierra prometida no está atrás, está adelante. Atrás está Egipto. Hacia adelante está la tierra prometida. Y si nosotros no ponemos la mirada hacia ese lugar, si no decimos dónde queremos y qué tipo de iglesia queremos tener los próximos años, qué cuestiones tenemos que hacer hoy día para mantener, para actualizar la fe, nuestra fe, a las nuevas generaciones, mantener nuestra identidad cristiana y proyectarla hacia el futuro y no perderla, es cambiando el foco y diciendo, bueno, empecemos a mirar entonces el futuro. Una vez que lo hagamos, naturalmente creo yo, que entendamos el tiempo, ¿cierto? Vamos a saber qué tenemos que hacer. Mira, esto es muy importante. Los hijos de Isaacar, dice la Escritura en Primera de Crónicas 12:32, conocían los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer y su palabra era oída entre los hermanos. Tres cuestiones fundamentales. Cuando empezamos a mirar el futuro y empezamos a proyectar, necesariamente vamos a tener que aprender a entender el tiempo. Cuando entendemos dónde estamos parados, cuáles son los fenómenos del hoy, cuáles son las inquietudes del hoy, las pasiones, lo que moviliza, lo que está ocurriendo hoy día y estamos despiertos a esa realidad, vamos a saber qué hacer. Los hijos de Isaacar sabían lo que Israel debía hacer porque entendían el tiempo. Y como sabían lo que Israel debía hacer, entonces se transformaban en un punto de referencia, en un referente para el futuro. Correcto. Pastor Enzo, entonces, podremos decir qué esfuerzos deberían hacer ambas partes para propiciar y para mantener una sinergia, obviamente, generacional, saludable, entre líderes jóvenes y líder adulto. Qué buena pregunta. Es buena pregunta porque siempre es una de cal y una de arena, decía mi abuelo. ¿En qué sentido? De que a veces le damos muy duro a las generaciones que son mayores o a la iglesia adulta, pero se nos olvida que nuestras generaciones tienen algo que hacer, que tienen una responsabilidad que tomar. Hay toda una generación que se le olvida, que a veces tiene un liderazgo que ellos consideran que no los representa, pero lo voy a decir de esta manera, desde una historia bíblica que para mí me fascina. Y es como frecuentemente trato de enseñárselo a los líderes de jóvenes. Elí era un líder que no era el famoso, no era el líder más modelo que podamos tomar en la Escritura. Era un líder que tenía bastante problemas con sus propios hijos, no ponía límites y había dejado de hacer ciertas cosas bien importantes. Sin embargo, Elí podría haber sido un líder que no representara a Samuel en muchas cosas, pero era necesario, porque sin un Elí no hay un Samuel que entiende que es Dios que le está llamando. O sea, por un lado, hay un Elí que tiene que reconocer, después de 3 intentos, de tres veces que Samuel va a golpear la puerta, de que Dios está llamando y está hablando a una nueva generación. Pero por otro lado, hay una nueva generación que tiene que ir a Elí para entender y para conocer lo que todavía no conoce, para aprender lo que todavía no sabe. Porque los años, las canas, no están de adorno. Hay pastores y hay muchos siervos que probablemente me están mirando que se han rompido el lomo trabajando por la obra del Señor, que saben miles de cuestiones que nosotros los que somos más jóvenes tenemos que aprender. Tenemos que aprender de la oración de la oración de aquellos que con menos recursos, con menos plataformas disponibles,
tenían una oración que hacía que las cosas pasaran, que hacía que cuestiones sobrenaturales ocurrieran dentro de la iglesia, que la transformación de vida estuviera, que la gracia de Dios se manifestara. Y esta generación es mucho más capaz en muchas cosas, en términos de que no porque naturalmente tenga más habilidad, sino que ha tenido otros espacios de formación que las generaciones anteriores no tuvieron. Pero sin embargo, somos malos para orar. Somos malos para las búsquedas del Señor, porque empezamos a ver que las cosas podemos hacerlas sin necesidad de orar tanto, sin necesidad de hacer ciertas cosas. Tenemos que ir aprendiendo. Entonces, para los más jóvenes, desde mi punto de vista, es volver a tener una conducta de aprendizaje, de entender que aunque el líder que yo tengo en la iglesia, y aquí le hablo a los líderes de jóvenes que están en sus iglesias, que frecuentemente a veces dicen es que no me entiendo con el pastor no me entiende, ocupa este tiempo porque Dios está tratando tu corazón. Este tiempo no es algo que a Dios se le pasó, se le olvidó este paréntesis en tu vida y la estás pasando mal porque no te entienden, porque aquí, porque allá, porque miles de cosas. Dios está tratando con tu corazón y esta espera en que Dios va a habilitar ciertas cosas que hoy día no están habilitadas para ti, es una espera formativa en la que Dios va a moldear. Y se lo digo por experiencia. Yo crecí en una iglesia con un pastor muy conservador, un hombre del Señor que oraba pero como nadie, con unos mensajes extraordinarios que me bendijeron, pero tremendamente conservador, tremendamente rígido en muchas estructuras. Y yo tuve que entender el principio de la corbata, y eso es lo que le transmito siempre a los líderes. El principio de la corbata es muy sencilla. Mi pastor decía que no podíamos subir al púlpito si no usábamos corbata. Como yo era un rebelde en mi adolescencia, yo no iba con corbata al púlpito. Es más, pastor, iba así como estaba nomás, si hacía calor, iba con short y con chalas al culto en la mañana. Cuando el pastor me veía, efectivamente le daba un paro cardíaco y me quería puro asesinar. Y no me tomaban en consideración porque yo era un rebelde que yo no voy a ir con corbata si no me gusta la corbata, no voy a ir con bien arreglado porque yo voy a ir a la iglesia cómodo, defendiendo mis ideales. Hasta que entendí que una corbata me abría mucho más puertas que las que se me estaban cerrando por no ponérmela. Cuando un día domingo entendí y me puse una corbata, a las semanas después aparecí en el programa de la iglesia. Tiempo después fui considerado para ser líder de jóvenes. Tiempo después se me dio la posibilidad de administrar alabanza, porque entendí que una corbata, que era una pelea que yo podía perder, que yo estaba dispuesto a perder, me abría mucho más puertas que las que me cerraban. Y a veces los muchachos, discúlpenme, peleamos por cuestiones que son irrelevantes. Si queremos salvaguardar lo relevante, vamos a tener que aprender a decidir qué queremos perder. Y para los más adultos, efectivamente, la tarea es volver a mirar hacia el futuro. Es pensar que es creer, y en esto, perdón que lo diga, pero hoy día están siendo ustedes pastores de esta generación, si en su iglesia hoy día hay jóvenes, usted sigue siendo el hombre y la mujer de Dios para esta generación. Siervo, mencionó algo respecto de por qué la sociedad está tratando de moldear a los jóvenes desde la edad más temprana, porque ellos están viendo que esos niños van a proyectarse Exacto. con la ideología de aquí a 20 años. Desde ese punto de vista me he dado cuenta que muchas iglesias suprimieron las escuelas dominicales. Lamentablemente. Y que cuando tratan a la niñez los mandan a un lugar en particular como para que los entretengan. Y claro, se dice, ellos son el futuro, pero no los tratan como el futuro. Y ahí estarían perdiendo, la iglesia estaría perdiendo una batalla. ¿Cómo? A ver, hay ciertos modelos o estructuras, usted mismo lo dijo, yo comencé con un siervo que era muy conservador y todo. Sin embargo, usted no es conservador, o dista mucho de cómo él era. Entonces ahí se tuvieron que haber modificado modelos o paradigmas. Entonces, ¿qué cambios podrían hacerse para poder integrar a las nuevas generaciones en unos nuevos paradigmas? Sí, aquí hay una cuestión bien profunda y quizás hay que renovar un paradigma teológico, que el niño es sujeto de salvación. Ya. Cuando nosotros empezamos a mirar al niño como sujeto de salvación, lo que entendemos es que el niño no es un gancho para que vengan los padres. Buen punto. Porque hoy día, disculpe que lo diga así, pero hoy día instrumentalizamos a veces la niñez
como un gancho de marketing para atraer a los padres. Si el niño está interesado, si el niño se entretiene en la iglesia, entonces los padres en algún minuto van a venir a ver lo que está haciendo el niño, van a venir a alguna actividad especial. Pero cuando yo veo al niño como sujeto de misión, y en eso hay todo un desarrollo en teología de la niñez que es bien interesante, que creo que nosotros debemos volver a poner sobre la mesa, entonces la cosa cambia. Yo entiendo que yo estoy haciendo misión con el niño. Y si yo estoy haciendo misión, la misión es bien sencilla, dice, ir y hacer discípulos. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad de discipulado sobre la nueva generación. Entonces dice, oiga, pero es que ellos todavía no tienen la conciencia de aceptar al Señor. Estoy de acuerdo, pero primero viene el discipulado, después el bautismo. Ir a hacer discípulos y bautizarles. Entonces, si yo no los discipulo desde la primera infancia, ¿cómo yo los voy a querer que a los 12, 13 años estén en el bautismo? ¿Cómo yo los voy a conducir a la conversión si no los trato en el momento donde tengo que tratarlos? Y eso porque no hemos visto como sujeto de misión a la niñez. Y como bien decía el siervo acá, hemos tomado a los niños y los hemos encajonado en algún lugar y creamos cosas para entretenerlos, para que no molesten al pastor gritando en la iglesia, para que no molesten a los hermanos ni se distraigan durante el culto, que estoy de acuerdo que los niños distraen, ¿cierto? En muchos elementos, pero ni siquiera los vamos integrando al culto. Yo a veces veo niños que niños corren mientras estamos adorando al Señor. ¿Por qué no nos sentamos adelante, les pasamos instrumentos de juguete y lo hacemos parte de la congregación? ¿Por qué no cantar un coro infantil en medio de nuestras iglesias cuando empieza? Y los integramos para que desde niños entiendan que tienen un lugar en el culto y que adorar al Señor es fantástico. Amén. Amén. Qué interesante poder conversar con el pastor Enzo Muñoz. Un líder juvenil, no tan solo a nivel nacional, sino que también sudamericano. Quiero decirles que la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile y en este espacio, la entrevista de la semana, contamos también con un apoyo, contamos también con una bendición muy grande, que es Fundación CENAF. Fundación CENAF lo puede encontrar ahí en www.cenafchile.com. Y la fundación tiene un objetivo hoy día que es poder repartir almuerzos ahí en el sector de Maipú. Los días jueves, los días sábados se ponen a las colitas de las ferias también. Y también en el día de semana llevan mercadería a algunas poblaciones de ahí de Rinconada. Están cumpliendo una labor muy interesante. Si a usted le interesa poder compartir también esta bendición tan grande, puede comunicarse al fono 961-276839. Y usted puede ser también un socio, un aporte, como usted pueda, 2.000, 5, 10, 15, lo que el Señor ponga en su corazón. Fundación CENAF, www.cenafchile.com. Vamos ahora a una pausa musical y luego continuamos con la entrevista de la semana con el pastor Enzo Muñoz. Aquello que Dios trae es más de lo que hoy ves, más grande que la historia que piensas escribir. Lo que Dios preparó y tiene para dar, no lo alcanzas a contar y pierdes tiempo en intentar. Israel se confundió cuando dueño se sintió de las promesas que el Señor le entregó. Mas cuando se reconoció que solo el Señor es Dios, la victoria cantó. Cuando viene la aflicción, nos anuncia que la calma es posible. Dios aún no quiso tu fin. Hoy Dios te está hablando, hijo, puedes hacer todo. Cree en mí, estará todo bien, estará todo bien. Deja toda tu fe en Dios, que la victoria viene. Estará todo bien, estará
Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. ¿Uso no acepta? Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí Programas para compartir. Somos el 15.1. Nos encontramos en esta la entrevista de la semana con el pastor Enzo Muñoz, líder juvenil de Generación Emergente, líder también para Latinoamérica de jóvenes. Enzo, quiero hacerte una pregunta más. ¿Cuáles, según tu juicio, son los principales desafíos o problemas que tenemos como iglesia a la hora de establecer un acercamiento pastoral y misional hacia las nuevas generaciones? Sí, mira, yo para responder esta pregunta yo quisiera traer a colación una historia que es fantástica, que es cuando Jesús se pierde en la fiesta de la Pascua, ¿se acuerdan? Jesús tenía unos 12 años, estaba entrando ahí a la pubertad, a la adolescencia, y Jesús se pierde, pero lo interesante no es lo que pasa con Jesús, lo interesante es lo que pasa con los padres. Cuando José y María se preguntan por Jesús, dicen, ¿dónde está? Debe estar con los parientes, debe estar ahí adelante, lo vamos a encontrar. Y cuando a la noche lo fueron a buscar, no estaba ahí. Jesús se había perdido. ¿Y por qué parto diciendo esto? Porque creo que pasa algo que a veces es un fenómeno muy natural, pero ocurre que cuando a los niños es muy fácil identificar y saber dónde están. Saber qué es lo que están pasando, qué están sintiendo, qué están viviendo, porque los niños son muy expresivos. Ellos hablan, ellos te cuentan, ellos te ubican en el lugar donde están, comparten lo que están haciendo contigo. Pero llega un momento en que en la adolescencia los muchachos se pierden de la vista de los padres, de los líderes, y que nosotros creemos que están en un lugar, creemos que están haciendo algo, nos sentimos tranquilos porque están en la iglesia, total, están tocando, están participando los jóvenes, van a la iglesia, y de repente abrimos los ojos y despertamos y nos damos cuenta que están en cualquier otro lugar menos donde creíamos que estaban. Entonces, uno de los principales desafíos que tenemos es que no hemos resuelto cómo atajar esa natural desconexión que se genera entre los líderes más adultos y las nuevas generaciones por una cuestión muy sencilla, porque los contextos avanzan, porque los tiempos cambian y porque cuando vamos perdiéndole el pulso al tiempo, vamos perdiendo de vista también a las nuevas generaciones que van caminando con el tiempo. Ellos van al pulso del tiempo, nosotros somos los que vamos perdiendo el pulso del tiempo. Y desde ese lugar despertamos de repente y fíjense dónde estaba Jesús. María llega y ve a Jesús, lo ve en la sinagoga, ¿cierto? Estaba compartiendo, estaban todos admirados, escuchándolo, y él le dice, y María como que quiso llamarle la atención, era su mamá, obviamente, y dice, Jesús, ¿dónde estabas? ¿Y por qué me buscas con esta premura? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaban sus intereses?
¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros desconocemos demasiado el contexto adolescente y joven de nuestros muchachos. Le vamos perdiendo el pulso al tiempo y al perderle el pulso al tiempo vamos desconociendo cuáles son los negocios de esta generación. ¿Dónde están los negocios de esta generación? ¿Cuáles son los intereses que tiene esta generación? Y creo que esa es una de las grandes cosas que tenemos que aprender a volver a involucrarnos con el tiempo, a volver a involucrarnos con el pulso de este tiempo y a reconocer cuáles son estas cosas, sus luchas, sus sensibilidades, a qué cuestiones hoy día ellos responden, cuáles son las cosas que los movilizan. Cuando le perdemos el pulso al tiempo, lo que hacemos es hacer una evaluación de la juventud en base a nuestra propia juventud. Como yo fui así, pensamos que ellos son de esta manera. Como a mí me pasó, pensamos que les va a pasar exactamente lo mismo. Pero son tiempos distintos, son contextos diferentes. Entonces creo que uno de los grandes desafíos nuevamente es que la iglesia aprenda a poner los pies en el lugar donde está, a leer el contexto en el que está, y eso le va a permitir entender el pulso. Y el pulso, porque ese pulso lo está impulsando las nuevas generaciones. Tenemos un presidente en Chile que tiene 35 años, 36 años. Y le puede gustar o no le puede gustar, y eso es indiscutible. Pero de que las nuevas generaciones se tomaron la agenda, se la tomaron hace rato. Con buenos o malos resultados. Pero para entender y para guiarlos e impulsarlos, vamos a tener que saber en qué están. Pero eso significa que no lo estamos entendiendo nomás. No estamos entendiendo a las nuevas generaciones ni se está haciendo como el esfuerzo por tratar de entenderlos. Usted lo dijo mejor que yo. Estamos con un gran déficit de entender en qué están, qué los moviliza. Entonces nosotros a veces enviamos el impulso correcto o queremos generar un efecto deseado enviando el impulso incorrecto. Lo voy a decir de esta manera. Es como nosotros queremos que frente a un impulso A hay una respuesta B. Pero para eso nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Y saber cómo va a reaccionar esta persona, cómo va a saber estas generaciones a qué responden. Hoy día nosotros queremos impresionarlas quizás con luces, cambiando la estética y pensamos que con eso conectamos. Pero la verdad es que no es así, no es una cuestión de forma, es una cuestión de fondo. Mire, yo puedo hablar español igual que usted y aún así no nos vamos a entender si no nos comunicamos. Entonces usted se puede vestir de manera joven, puede hablar como joven, puede cambiar la estética de su templo, puede cambiar su estética personal y aún así no va a estar conectando con la generación si no aprende a comunicarse. Y para resolver el tema vamos a tener que aprender a hablar más, a comunicarnos más y a conocernos más para poder, si queremos tener un espacio de alcance efectivo con ellos. Y los liderazgos adultos, los liderazgos, ¿están al tanto? ¿Están haciendo el esfuerzo? ¿Cómo lo ves tú? Así... ¿O están al debe? ¿O estamos al debe? Porque yo también soy... Yo creo que estamos, me voy a incluir, yo creo que estamos al debe en el sentido de que yo no veo, y es evidentemente por las estructuras que tenemos, que estemos trabajando intencionalmente hacia las nuevas generaciones. Mientras no trabajemos intencionalmente hacia el futuro de la iglesia, hacia las nuevas generaciones, vamos a estar siempre al debe, siempre nos va a faltar algo. Y yo siempre digo, no importa si tú llegas primero o vas más rápido o vas más lento. El tema es que estemos en el camino. Y yo veo que hay muchas iglesias que están intentando meterse al camino de conectar con las nuevas generaciones, pero hay otras que no andan ni cerca del camino, y eso es lo más preocupante. Te quiero preguntar, Enzo, según tu apreciación ministerial y profesional, porque sabemos que aparte de tener un ministerio eres un profesional, ¿cómo lees a la sociedad de hoy en relación a nuestra forma de hacer iglesia? Sí, la sociedad de hoy... Voy a ser majadero quizá, o voy a volver otra vez a decir algo que pueda sonar muy parecido, pero la sociedad del hoy va al pulso de las generaciones que hoy día están empujando los cambios y las transformaciones. Y desde esa perspectiva, hoy día vivimos primero en un mundo global. Por lo tanto, el pensamiento de nuestras iglesias, que tienen que estar situadas en un contexto local, en la población donde vivo, en la calle donde estoy, en la comuna en la que están, pero si perdemos de vista la conexión global, eso implica que a veces las cuestiones que nosotros hablemos, los temas que nosotros hagamos, van a estar un poquito desconectadas con gran parte del mundo que ya está súper interconectado. Desde esa perspectiva, las sensibilidades del hoy, desde mi punto de vista, en esta generación o en estas generaciones, distan mucho a veces del quehacer eclesiástico. Por ejemplo, esta generación tiene una sensibilidad a la inclusión. No estoy hablando de inclusión de género, estoy hablando de la inclusión en general. Pero nuestros templos hoy día, por ejemplo, para una persona que llega en silla de ruedas es muy difícil entrar. Si lo primero que se encuentra son 2 escalones, si no tiene un baño para discapacitados. Y esas son cosas
que son sensibilidades de este espacio. ¿Cuál es la respuesta de nuestras iglesias, de nuestros mensajes, por ejemplo, al medio ambiente? ¿Cuál es la postura de la iglesia con respecto al cambio climático y el cambio de ambiente? Pues tenemos una generación súper comprometida y la que viene posterior es mucho más comprometida con efectos y con temas de reciclaje y cuestiones medioambientales. Hoy día incluso el tema de cuánto duran nuestros sermones en la iglesia. No se trata de cambiarlo todo, y quiero también en ese sentido poner un contrapeso, sino se trata de entender que si nosotros apuntamos a las cosas que hoy día están pasando en nuestro mundo, a las cosas que hoy día están pasando en nuestra sociedad, desde mi punto de vista la iglesia tiene que ser respuesta de Dios para este tiempo. Y para responder a este tiempo nuevamente va a tener que aprender a leer este tiempo. Y esa lectura va a modificar su quehacer eclesiástico. Nuestros templos van a tener que abrirse para hacer espacios comunitarios si queremos impactar a la comunidad. No podemos impactar a la comunidad con los templos con las puertas cerradas. Ese es un contrasentido. Nuestras liturgias van a tener que adaptarse para que la gente que no conoce al Señor pueda entender lo que está pasando en la iglesia. Porque el hombre espiritual no puede entender las cosas que son del espíritu. Entonces nosotros le estamos pidiendo un hombre natural que entienda las cosas del espíritu. Vamos a tener que modificar nuestro lenguaje para que evidentemente nuevamente las personas puedan entender la fe, ¿cierto? No desde una cuestión tan abstracta o de un lenguaje que solo entendemos nosotros. Incluso la aplicación de la fe, que no solo tiene que ver con una cuestión de trascendencia y de vida eterna, que nuestra eternidad está resuelta en Cristo y en la cruz. Yo ya no tengo nada más que hacer, el Señor ya me salvó. El tema es qué hacemos con el presente. Y la iglesia que responde al presente, desde mi punto de vista, la que mejor responde al presente, va a ser la que mejor se proyecta hacia el futuro. Bueno, te cuento, la semana pasada estuvimos con... Tú conoces al obispo Israel Miranda. Él estuvo hablando algo que me hace clic con algo que tú mencionaste, que esto tiene que ver con que hoy día la iglesia tiene que abrir su espectro y no tan solo encerrarse en las cuatro paredes, sino que darse a conocer a la sociedad, darse a conocer en la cuadra, en la población, en donde se encuentra. Hay algo que me preocupa, no sé qué piensas tú, porque somos de generaciones distintas, lo hablamos antes de comenzar, y es que esta generación, por ejemplo, nuestra generación no estaba preparada para recibir al homosexual, no estaba preparada para recibir a la lesbiana, no estaba preparada para recibir a la prostituta. ¿Por qué? Porque existían perjuicios y un montón de trancas, por decirlo así, en consecuencia que Jesucristo no nos llamó a esto, principalmente, sino que Él ama a todos, exceptuando que no ama el pecado, obviamente, de las personas. ¿Cómo crees tú, cómo ves a esta generación nueva en relación a este tipo de situaciones, como es el homosexual, como es el gay, la lesbiana, la prostituta, todo esto? Voy a decir cosas que probablemente pueden no agradar, pero lo que yo veo de esta generación, por ejemplo, voy a empezar con cosas más sencillas o cosas menos complejas. Que son igual de transgresoras quizás para nosotros, pero por ejemplo esta generación, para mucha de esta generación, por ejemplo, es opción divorciarse. Y ellos dicen, bueno, si yo tengo un matrimonio donde alguien me violenta, yo me divorcio. Y tú le puedes decir, mira, que tienes que orar por él, vas a decir, no, pero yo voy a orar por él, pero lo que pasa es que usted no está recibiendo los golpes, le van a decir. Entonces no me pida que mantenga un vínculo, porque romper los pecados, si me están violentando y estoy pasándola tremendamente mal. Y esa reflexión, que pareciera ser muy poco espiritual, yo sé que suena muy poco espiritual, es una reflexión que está muy presente. Vamos a otros elementos, por ejemplo, los temas de género. Los temas de género, los muchachos tienen una apertura distinta, mucha mayor tolerancia, porque hay que entender también el contexto. Ellos tienen compañeros homosexuales, tienen compañeros lesbianas, tienes compañeros que tienen otros tipos de vida con los cuales se relacionan y generan un vínculo incluso hasta emocional. Porque yo quería a mi tío que era borracho. Mi tío era borracho y yo lo quería y lo amaba igual, aunque fuera borracho. Y esta generación tiene mucho menos prejuicio y va a amar a su compañero y va a amar a su compañera y va a tener un vínculo y una amistad profunda probablemente con alguien que es homosexual toda la vida, y él va a tener su fe y él va a ser homosexual y van a establecer una relación de tolerancia mutua y probablemente pueden ser amigos toda la vida. El punto no es ese, el punto es cuáles son nuestros acercamientos a esos espacios. Y para mí es muy sencillo, es que nosotros hemos a veces puesto las prioridades o los espacios, el proceso
lo hemos puesto en distintas escalas de prioridades. Lo voy a decir de esta manera. Cuando a Jesús le trae la mujer adúltera, lo primero que Jesús hace no es condenarla, es salvarle la vida. Así de sencillo. ¿Cuál era la necesidad inmediata que tenía esta muchacha? La iban a apedrear, la iban a matar. ¿Qué era lo que necesitaba inicialmente? Que le salvaran la vida. Lo segundo que Jesús tiene es un acercamiento de perdón y restauración. ¿Dónde están los que te condenan? Se han ido, Señor. Ni yo te condeno, pero fíjense. Y ahí es donde viene el equilibrio. Y ahí es donde viene el tema y el riesgo con esta generación. Que una cosa, que Jesús finalmente le dice, bueno, vete y no peques más. Jesús no va a validar el pecado. No va a hacer un llamado a la transformación. Pero si nosotros tenemos un equilibrio entre dos principios fundamentales que la Escritura lo enseña y es un binomio que nosotros no nos podemos saltar. Proverbios dice, la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. La verdad sin misericordia es legalismo. Y de eso escapan muchas de esta generación. Pero el exceso de misericordia sin verdad genera libertinaje, malcría generaciones. Entonces nosotros tenemos que tener un buen equilibrio entre un acercamiento misericordioso que esta generación lo tiene, pero también en una verdad que no se claudica, en una verdad que no se tranza, y es que el pecado es pecado, aquí y en la quebrada del Ají. Lo que nosotros no estamos diciendo vamos a validar tu pecado. Lo que estamos diciendo es que aunque huelas mal, yo te voy a abrazar. Porque para poder abrazarte, yo primero tengo que bancarme tu mal olor. Yo tengo que ser capaz de bancarme eso. Si la iglesia aprende a bancarse el pecado de la gente y los sale a abrazar al mundo, va a tener muchas más opciones de un vete y no peques más, de una transformación profunda y de un cambio real. Perdón, Enzo, otro tema muy importante, hay estadísticas que la ha hecho nuestra misión, obviamente, y conversando también con el pastor Juan Carlos Melo, se hablaba en una entrevista anterior, se habla de algunas estadísticas, y tú las sabes también, que tienen que ver con que hoy día más del 80% de los ministros tienen sobre 60 años. Y más que ese porcentaje, hay otros ministros que tienen más de 40 años. Entonces nos damos cuenta que el renuevo que viene es escaso, escasísimo. No sabemos si es por lo que tú mencionabas cuando comenzamos la entrevista, de que los pastores no trabajaron en hacer una pastoral con los más jóvenes o no visualizaron en ellos saber que el día de mañana ellos van a terminar su proceso y que tienen que dejar un semillero, como se dice ahí, o endosar, o transmitir, o llevar a otros a este ministerio. Es por eso que quizás hoy día tenemos jóvenes quizás con menos de 30 años que no hay un llamado, no sienten un llamado. Hay alguien, no quiero que busques culpable, sino que hay alguien donde podemos decir, aquí existe, aquí está, por aquí está filtrando. No, yo creo que hay dos o tres cuestiones claves. La primera, usted lo dijo, creo que la falta de mentoría intencionada de alguna u otra forma no permitió transmitirle a la siguiente generación esta pasión de involucrarse en el ministerio más allá de cualquier costo. Pero lo segundo también es importante, que tiene que ver con que esta generación, la evaluación que tiene de la pastoral a veces, no de los pastores, sino del ejercicio pastoral, termina siendo poco positivo en términos porque estamos frente a una generación que es mucho más, esta palabra le encanta a los teólogos, mucho más holística, es mucho más integral. Lo voy a explicar a través de un fenómeno. Hay un fenómeno reciente que se llama Quiet Silence, que es la renuncia silenciosa, que se está dando en profesionales jóvenes, menores de 40 años, que dicen, mira, nosotros vamos a trabajar las 8 horas que queremos trabajar, ¿no? que están establecidas por contrato, ni más ni menos. Lo voy a hacer bien, lo voy a hacer productivo, pero solo las 8 horas porque ese es mi contrato, no voy a dar una hora más. Y se puede decir, oye, es flojo, los tipos son flojos, los tipos quieren sacar la vuelta. No, quieren privilegiar otros espacios de desarrollo. Deporte, tiempo con la familia, tiempo con amigos, viajar, leer, cultivar talentos, una serie de cuestiones porque tiene una visión más integral de la vida. Ese cambio generacional que viene con una demanda de una visión mucho más integral, vio probablemente en la pastoral anterior un pastorado tremendamente sacrificado, tremendamente esforzado, pero que también tuvo un precio demasiado alto.
Y eso, y finalmente quizás el último gran tema desde mi punto de vista, que es una pregunta que es incómoda, yo lo sé, perdón si alguien se siente incómodo, pero ¿quién hoy día le puso el precio a esta generación? Hay de repente una falta de impulso porque nosotros dijimos, bueno, que esta generación es llorona porque son una generación de cristal, porque no se quiere bancar no se quiere bancar los malos procesos, no se quiere bancar las situaciones difíciles. Pero ¿quién puso el precio? Para mí esta generación es como le decía en la conversación antes de empezar el programa, como el obrero de la 11ª hora. Llegaron al final y Dios ha pactado un sueldo con ellos, ha pactado un salario con ellos. Pero efectivamente, lo primero que a veces resulta de este tipo de tratos es que los que llegaron primero, su primera reacción en la parábola no es, qué bueno que viniste, te integramos, vamos, volvamos mañana. Es, oye, qué injusto lo que está pasando con estos muchachos, que a veces parecen recibir más sueldo y pagar un precio mucho menor que el de nosotros. Pero la verdad es que quien pacta con el ministro, que impacta con el llamado, es el que llama. Por eso el Señor de la viña le dice, ¿ustedes tienen envidia de que yo soy bueno? ¿No me es lícito a mí hacer con lo que es mío lo que yo quiero? Y es natural esa reacción, pero también es importante entender que de repente es mejor abrazar al obrero de la 11ª hora, hacerlo sentir parte para que mañana vuelva al trabajo. Porque si yo lo rechazo, mañana no va a volver. Y eso es lo que pasó con gran parte, que le pusimos muchos requisitos. No es que hay que hacer esto, no es que tienes que orar más, no es que tienes que pagar el precio. Bueno, vaya a abrir iglesia, vaya nomás, hijo, y que el Señor ahí usted vea cómo se mantiene. Sin un proyecto ministerial, sin decir, bueno, este muchacho está criando, este muchacho está en un proceso... y cuando no quisieron hacerlo y se fueron de nuestras denominaciones, o se fueron de nuestras corporaciones, o se fueron de la iglesia, dijimos, no quisieron pagar el precio. Pero es un precio que... ¿Quién puso ese precio? Si el que pacta con el salario... En otras palabras, no existió una inversión en los jóvenes. Yo vengo de esa generación ya, que es atrás, y obviamente por muchos años vi ministerios obviamente que no invertían, es decir, yo no veía a este joven, lo veo, le conversaba, le hablaba, por último le decía ahora al Señor, a lo mejor Dios, y en algún momento me dijera, sí, pastor, siento esto. Y bueno, yo tenía la capacidad de decirle, bueno, eso es el ministerio y voy a invertir en ti, no sé, la iglesia. En ningún momento, pagaron matrícula, pagaron la mensualidad en un instituto para que este joven se preparara, sino que simplemente esperaron que se fueran y ese joven a lo mejor salió así y dio bote en la vida y dio bote en todas partes y a lo mejor después lo encontramos ¿dónde? Fuera de la iglesia, en el mundo, sin poder haber desarrollado, porque creo que de una u otra manera esta generación que fuimos nosotros no invirtió, por supuesto, en nuestros jóvenes. Yo te agradezco, Enzo, que hayas podido estar con nosotros en esta instancia, como líder de Generación Emergente, como líder para Sudamérica también de jóvenes. Gracias por estar con nosotros, gracias por abrir esta brecha de darnos a entender que hoy día debemos invertir tiempo en nuestra juventud, que hoy día debemos tomarlos, considerarlo, entenderlo, entender a los millennials, entender a los Z, entender a los X y darnos cuenta de que ellos también, mi pastor siempre, el pastor Mario Vilches me enseñó que lo más importante siempre, René, siempre Enzo, van a ser las personas. Así que yo quiero brindarte, porque ya nos queda poquito tiempo para que tú saludes a tu esposa, quien también le conozco, a tus pequeños hijos y obviamente con aquellos tus amigos, a todos los que quieras saludar, aprovecha porque tenemos... Sí, aprovecho de saludar a todos los que nos conocen, a nuestros amigos de Casa Iglesia en Rancagua, donde nos estamos congregando, a mi esposa especialmente, que nos ha bancado todos estos años, que ha estado ahí siempre sirviendo al Señor con nosotros, viajando, soportando viajes, esperas, ausencias, tratando de, en este camino de tratar de transmitir un mensaje que devuelva la vista sobre las nuevas generaciones, a mis hijos, a mis amigos, al obispo de nuestra corporación, que nos ha abierto un espacio enorme dentro de la juventud. Yo quiero realzar eso. Ha habido un cambio de paradigma enorme en ese aspecto de abrir espacios, y el obispo de nuestra denominación ha tenido esa deferencia con nosotros. Así que, Pastor Miguel, le mando un abrazo enorme. Y también a todos nuestros amigos de Sudamérica, a todos mis amigos de Sudamérica que nos van a ver seguramente y que van a estar conectados a esto.
Yo simplemente quería decir, siervo, es que el mismo Jesús que adoramos, el mismo Jesús que exaltamos, algún día también tuvo 15 años. Amén. Y que si nosotros abrazamos a esta generación con la misma intensidad con la que los mechoneamos a veces, vamos a tener resultados que no nos esperamos. No hay que subestimar una decisión adolescente. Yo soy el producto de una decisión adolescente, así como muchos que hoy día están sirviendo al Señor. No lo decidimos cuando teníamos 30. Amén. Agradecemos entonces al pastor Enzo Muñoz, un líder juvenil, un líder de Generación Emergente, por estar con nosotros. Quiero saludar también a aquellos que nos sintonizan. Iglesia Betel, de Pedro Aguirre Cerda, ubicada ahí en Alejandro Petión, 4024, el pastor Israel Miranda y toda su congregación. Por supuesto, les saludar a Sebastián, a Tati, a Alison, a Víctor Adriasola Jr., a Dante Garrido, a Paola Quirós, Trinidad Vargas, Roberto Rodas, Paola Quirós, sí, la había mencionado, también a la familia Garrido, Salazar Garrido, saludar al obispo, al pastor Acevedo, saludar a muchos amigos y capellanes que también ven nuestro programa, desearles muchas bendiciones, saludar a los hermanos de Templo Esperanza Viva, agradecer al Señor por todos ellos, porque ellos son los que nos dicen, por favor, salúdanos. Claro que les vamos a saludar, porque también es importante acordarse de todos ellos. Así que el Señor les bendiga ricamente. Gracias, capellán René, por estar con nosotros en su programa de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, la entrevista de la semana. Gracias, Enzo, que Dios te bendiga grandemente como líder. Ahí adelante, eres un joven, eres un hombre de Dios que de seguro el Señor va a estar contigo, de seguro el Señor va a seguir abriendo puertas. Nunca te imaginaste estar a este nivel en Sudamérica. Bueno, ahí hay una puerta, no la buscaste, no la golpeaste, sino que el Señor te la otorgó. Así que a todos aquellos que están ahí tras las cámaras, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo en el próximo programa de la entrevista de la semana con un invitado de seguro tan especial como lo fue hoy día Enzo Muñoz. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao.